El ungido, segunda parte. Los sabios y los entendidos de este mundo, los teólogos y todos los predicadores de templos e iglesias, ni son sabios ni son entendidos de nada, porque si lo fueran, no estarían desperdiciando su tiempo explicando mediante sabiduría humana lo que nunca podrán explicar, pues en las Escrituras está bastante claro que ninguno podrá descifrar las profecías. Segunda de Pedro 1:20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo quien entregó las profecías hablando por boca de sus profetas. Eso es lo que testifican las Escrituras, y asimismo las Escrituras testifican que Dios también anunció por medio de sus profetas que solo en los días del séptimo ángel su misterio será consumado. Apocalipsis 10, versículo 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Con esto queda inmensamente claro que los entendidos de este mundo, los teólogos y todos los predicadores de templos e iglesias no le creen ni siquiera mínimamente a lo que Dios testificó por boca de sus profetas, y mucho menos le creen a lo que testifican las Escrituras. Primera de Corintios 1:19, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Escrito está que ninguno mediante sabiduría ni conocimiento humano podrá descifrar jamás ninguna profecía. En el primer video sobre el ungido comprobamos con las Escrituras que cuando sea ungido el Santo de los Santos se le pondrá fin a todos los males de este mundo, y también comprobamos con las Escrituras que los santos son los fieles a Jesús de Nazaret, y que el más sobresaliente de todos los santos que existieron en la antigüedad fue el apóstol Pedro, porque después del sacrificio de Jesús fue el apóstol Pedro quien continuó haciendo los mismos milagros de sanación que antes había hecho Jesús de Nazaret. Además comprobamos con las Escrituras que Jesús de Nazaret prometió que el apóstol Pedro sería la primera piedra sobre la cual se edificaría su iglesia, y que fue al apóstol Pedro a quien Jesús designó para cuidar de sus ovejas. Escuchen, Juan 21:15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Cuando Jesús le pregunta al apóstol Pedro si lo ama más que los otros, lo que realmente le está preguntando Jesús al apóstol Pedro es si él guarda sus mandamientos más que los otros, porque en Juan 14:21 Jesús dice que el que tiene sus mandamientos y los guarda, ese es el que lo ama. Y si Jesús le dijo 3 veces al apóstol Pedro que si lo amaba cuidara de sus ovejas, fue para recordarle las 3 veces que Pedro lo negó aquella noche en que Jesús fue tomado prisionero. Y lo que hizo Jesús de Nazaret al poner sus ovejas en la mano del apóstol Pedro es un suceso que tiene muchísima más importancia de la que cualquiera se puede imaginar, porque en ese momento Jesús estaba poniendo en la mano de Pedro las ovejas que el Padre había puesto en su mano. Presten mucha atención. Juan 10:27 habla Jesús de Nazaret: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Prestaron atención? Lo que está diciendo aquí Jesús es que su mano es la mano del Padre, porque Jesús dice: nadie las arrebatará de mi mano, y luego dice: y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. O sea que la mano de Jesús es la mano del Padre, y por eso Jesús termina diciendo, versículo 30, yo y el Padre uno somos. La mano del Padre y la mano de Jesús se hicieron una sola para cuidar las ovejas. Entonces, así como las ovejas unieron en uno solo al Padre con Jesús, asimismo cuando Jesús puso sus ovejas en la mano del apóstol Pedro, la mano de Jesús y la mano del apóstol Pedro se hicieron una sola para cuidar de las ovejas. Por eso, después del sacrificio de Jesús, el apóstol Pedro continuó haciendo los mismos milagros de sanación que antes había hecho Jesús. Hechos 5:14. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como
reclamo de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Todos eran sanados porque después que Jesús puso sus ovejas en la mano del apóstol Pedro, la mano del apóstol Pedro era la mano de Jesús de Nazaret. Y por eso el apóstol Pedro también resucitaba muertos, como lo hizo Jesús. Hechos 9:36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Después del sacrificio de Jesús, el apóstol Pedro continuó con la misma obra de Jesús de Nazaret. Entonces, para que puedan comprender lo que realmente hizo Jesús con el apóstol Pedro cuando puso las ovejas en su mano, escuchen este testimonio de Jesús de Nazaret. Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, si Jesús dijo que haría las cosas igualmente como las hizo el Padre, entonces es inmensamente obvio que cuando Jesús puso sus ovejas en la mano del apóstol Pedro, Jesús hizo con el apóstol Pedro igualmente como lo hizo el Padre con él. Y con eso hasta un niño puede comprender que así como Jesús heredó las ovejas de la mano del Padre, así también el apóstol Pedro heredó las ovejas de la mano de Jesús de Nazaret. Hebreos 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Jesús de Nazaret es el heredero de todas las cosas del Padre. Y entonces lo que hizo Jesús de Nazaret con el apóstol Pedro fue convertir al apóstol Pedro en el heredero suyo. O sea que así como el Padre puso todas las cosas en la mano de Jesús de Nazaret, así también Jesús de Nazaret pondrá todas las cosas en la mano del apóstol Pedro. Juan 3:35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El Padre entregó todas las cosas en la mano de Jesús, pero que ninguno piense que las cosas que el Padre entregó en la mano de Jesús son cosas materiales, porque el Padre es espíritu y todo lo del Padre es espiritual. Y entonces todas las cosas que el Padre entregó en la mano de Jesús son cosas espirituales. Y entonces lo que Jesús de Nazaret puso en la mano del apóstol Pedro fue las espiritualidades de los que creyeron en el Evangelio eterno que vino a predicar Jesús. Juan 6:40 habla Jesús de Nazaret: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces, si Jesús prometió resucitar en el día postrero y darles vida eterna a quienes creyeran en él, con eso se puede comprender que las ovejas que resuciten en el día postrero serán las ovejas que estarán al cuidado del apóstol Pedro. O sea que en el día postrero el apóstol Pedro tendrá que conseguir que ninguno arrebate las ovejas de su mano, así como nadie las pudo arrebatar de la mano del Padre, y así como nadie las pudo arrebatar de la mano de Jesús. Y las ovejas que nadie pudo arrebatar de la mano de Jesús fueron los santos que prefirieron morir de horribles formas antes que renunciar a las enseñanzas que habían recibido de Jesús de Nazaret. Presten mucha atención. Apocalipsis 6, versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Estas son las almas de las ovejas que nadie pudo arrebatar de la mano de Jesús de Nazaret, porque estas ovejas prefirieron morir antes que aceptar adorar a la bestia que en todas las religiones imponen como Dios, matando a quienes no la aceptan. Estas son las almas de los santos que soportaron persecuciones, torturas, martirios. Estos santos fueron asesinados con piedras, con espadas y con guillotinas. Estos santos fueron quemados vivos en hogueras. Estos valientes santos prefirieron ser despedazados por las fieras en la arena del circo romano antes que renunciar al nombre de Jesús de Nazaret. Estas son las almas de las ovejas que nada ni nadie pudo arrebatar de la mano de Jesús de Nazaret. Y por eso las almas de estas valientes ovejas de Jesús
serán resucitadas para reinar con Cristo 1000 años en el día postrero. Apocalipsis 20, versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Las almas de los que fueron decapitados por negarse a adorar a la bestia volverán a vivir para reinar con Cristo 1000 años. Estas son las almas que Jesús prometió resucitar en el día postrero. Estas son las almas de las ovejas que Jesús puso en la mano del apóstol Pedro para que cuidara de ellas. Y entonces, por ende, el tiempo destinado para que el apóstol Pedro empiece a cuidar de las ovejas que nadie arrebató de la mano de Jesús de Nazaret es en el día postrero. Y entonces también será en el día postrero cuando Jesús le entregue las llaves del reino de los cielos que le prometió al apóstol Pedro. Escuchen, Mateo 16:15. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Jesús prometió entregarle al apóstol Pedro las llaves del reino de los cielos, porque Jesús sabía que los predicadores del judaísmo cerrarían el reino de los cielos delante de los hombres, así como los escribas y fariseos lo mantuvieron cerrado en la antigüedad. Mateo 23:13 habla Jesús de Nazaret: mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Los escribas y fariseos eran los predicadores del judaísmo en la época en que Jesús vino al mundo, y hoy los predicadores del judaísmo son los que predican en todas las iglesias cristianas, y por eso hoy los que mantienen cerrado el reino de los cielos delante de los hombres son los entenebrecidos predicadores de las repugnantes iglesias cristianas. Pero afortunadamente Jesús de Nazaret prometió entregarle al apóstol Pedro las llaves para abrir el reino de los cielos, y entonces es inmensamente obvio que si el apóstol Juan en su visión del día postrero vio una puerta abierta en el cielo, aquella puerta había sido abierta por el apóstol Pedro, porque el apóstol Pedro es el único que tiene las llaves para abrir el reino de los cielos. Presten atención, Apocalipsis 4, versículo 1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Si el apóstol Juan vio una puerta abierta en el cielo en el día postrero, entonces quien abrió aquella puerta en el cielo fue el apóstol Pedro, porque a quien Jesús prometió entregarle las llaves para abrir el reino de los cielos fue al apóstol Pedro. Eso significa que el ángel que invitó al apóstol Juan a entrar por aquella puerta era el apóstol Pedro. Por eso cuando el apóstol Juan se arrodilló para adorar a aquel ángel que le mostró todas las cosas que sucederían en el día del Señor, el ángel le dijo que no lo hiciera, porque él era un consiervo suyo. Escuchen Apocalipsis 22, versículo 9. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas, pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. Entonces, si el ángel que le mostró todas las cosas al apóstol Juan era un consiervo suyo, es porque este ángel era otro apóstol igual a Juan. Y como el único de los apóstoles que podía abrir puertas en el cielo era el apóstol Pedro, entonces es inmensamente obvio que fue el apóstol Pedro quien abrió aquella puerta en el cielo y le dijo a Juan: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y eso convierte al apóstol Pedro en el ángel de Jesús de Nazaret, porque en el libro del Apocalipsis está testificado que quien le mostró todas las cosas al apóstol Juan en su visión apocalíptica fue el ángel de Jesús de Nazaret. Presten atención, Apocalipsis 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Aquí se testifica que fue el ángel de Jesús de Nazaret quien le mostró todas las cosas que vio el apóstol Juan en su visión apocalíptica. Y entonces, como fue el apóstol Pedro quien abrió aquella puerta en el cielo e invitó al apóstol Juan a subir para mostrarle todas las cosas que sucederían en el día postrero, entonces no queda ninguna duda que fue el apóstol Pedro quien le mostró al apóstol Juan al que estaba sentado en el trono. Y fue el apóstol Pedro quien le mostró los 4 jinetes del Apocalipsis al apóstol Juan. Y fue el apóstol Pedro quien le mostró al apóstol Juan las almas de los que
fueron decapitados por defender la palabra de Dios. Y fue el apóstol Pedro quien le mostró al apóstol Juan al hijo que dio a luz la mujer vestida de sol y que fue arrebatado para el trono de Dios. Y fue el apóstol Pedro quien le mostró al apóstol Juan a la bestia que subió al mar con 7 cabezas y 7 cuernos. Y también fue el apóstol Pedro quien le mostró al apóstol Juan los 7 ángeles con las 7 plagas postreras. Y también le mostró al ángel que puso un pie sobre el mar y el otro sobre la tierra, y a la gran batalla de Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles, y al jinete del caballo blanco con sus ejércitos celestiales. Y también le mostró el cielo nuevo y la nueva tierra, y al cordero inmolado que recibió el libro con los 7 sellos, y a las multitudes vestidas con ropas blancas. Y entonces quien le mostró al apóstol Juan absolutamente todo lo que está testificado en el libro del Apocalipsis fue el apóstol Pedro. Y por eso Jesús de Nazaret dice que él enviará a su ángel para dar testimonio de todas las cosas, porque su ángel es quien cuidará eternamente de sus ovejas, porque su ángel será la primera piedra sobre la cual se edificará su iglesia, porque a su ángel le entregará las llaves del reino de los cielos, porque su ángel dará testimonio de todas las cosas que le fueron mostradas al apóstol Juan en su visión apocalíptica. Apocalipsis 22:16 habla Jesús de Nazaret: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas. Jesús de Nazaret enviará a su ángel para dar testimonio, y dar testimonio es hacer claridad sobre algo. Y entonces quien vendrá para entregar el significado de todo lo que escribió el apóstol Juan en el libro del Apocalipsis será el apóstol Pedro, porque el apóstol Pedro es el ángel de Jesús de Nazaret. Y con esto queda inmensamente claro que el séptimo ángel que viene a sonar la trompeta para consumar el misterio de Dios es el ángel que envía a Jesús de Nazaret para dar testimonio de todas las cosas. Y también queda inmensamente claro que todo lo que han escrito a través de los siglos los teólogos, los predicadores y los sabios de este mundo sobre el libro del Apocalipsis no tiene ningún valor. Pero que ninguno piense que el ángel de Jesús de Nazaret descenderá del cielo volando con grandes alas, porque este ángel descenderá del cielo de la misma forma como descendió Jesús de Nazaret. Juan 6:38 dice Jesús de Nazaret: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús descendió del cielo naciendo de una mujer, y de esa misma forma el ángel de Jesús de Nazaret descenderá del cielo naciendo de una mujer, porque Jesús prometió hacer las cosas igualmente como las hizo el Padre. Eso significa que el apóstol Pedro no viene aprendido, porque ninguno nace aprendido. Eso también significa que naciendo de una mujer será la forma como resucitará el apóstol Pedro, y de esa misma forma resucitarán todos los que defendieron el testimonio de Jesús de Nazaret hasta perder sus vidas. Presten atención. Hechos 7:59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban no murió, sino que durmió, porque todos los que en la antigüedad perdieron la vida defendiendo el testimonio de Jesús de Nazaret no murieron, sino que durmieron. Primera de Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo son los que perdieron su vida defendiendo la palabra de Dios que vino a predicar Jesús. Por eso el apóstol Pablo dijo que no todos dormirían. Primera de Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No todos durmieron en la antigüedad, porque los que durmieron son los que perdieron su vida defendiendo la palabra de Dios que vino a predicar Jesús, y esos son los que recibirán la promesa de resucitar primero que los demás. Y entonces los que hoy están despertando primero son los que murieron martirizados en la antigüedad por defender el testimonio de Jesús de Nazaret. Entonces los que hoy están despertando primero son los que conforman la manada de ovejas que nada ni nadie pudo arrebatar de la mano de Jesús ni de la mano del Padre. Por eso los que hoy están despertando rechazan al Dios del Antiguo Testamento y solo aceptan como enseñanzas de Dios las enseñanzas de Jesús de Nazaret, porque estos tienen un ADN espiritual que les permite escuchar la voz de Jesús de Nazaret. Y en medio de todos estos también
resucitará al apóstol Pedro para dar testimonio de todas las cosas que le fueron mostradas al apóstol Juan en su visión apocalíptica, y el testimonio lo dará abriendo los 7 sellos con los cuales fue sellado el libro del Apocalipsis. Presten mucha atención. Apocalipsis 10, versículo 1. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Con las voces de estos 7 truenos fue sellado el libro del Apocalipsis que escribió el apóstol Juan, y con eso queda absolutamente claro que el libro del Apocalipsis es el libro con 7 sellos que tenía en la mano derecha el que estaba sentado en el trono. Y esta es una gran revelación, porque eso significa que quien abre el libro sellado con 7 sellos es el apóstol Pedro resucitado. Presten mucha atención. Apocalipsis 5, versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro abierto por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El único que venció para poder abrir el libro con 7 sellos fue el león de la tribu de Judá. Y como nosotros ya sabemos que el libro con 7 sellos es el libro del Apocalipsis, eso nos permite comprender que el león de la tribu de Judá también es el apóstol Pedro resucitado. Pero eso no es lo único que aquí nos están revelando, porque si el apóstol Pedro resucitado también es el león de la tribu de Judá, entonces el apóstol Pedro resucitado también será el nuevo Cordero de Dios. Escuchen, versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. El cordero inmolado también es el león de la tribu de Judá, porque el único que había vencido para poder tomar el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono y desatar sus 7 sellos era el león de la tribu de Judá. Y entonces queda bastante claro que el cordero como inmolado que tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono era el león de la tribu de Judá. Y como este cordero inmolado tenía los 7 espíritus de Dios que fueron enviados por toda la tierra, con eso podemos comprobar que el cordero inmolado es el mismo ángel que hablaba con el apóstol Juan en su visión apocalíptica, porque el ángel que hablaba con Juan también tenía los 7 espíritus de Dios. Presten atención. Apocalipsis 3, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: el ángel que le dictaba al apóstol Juan lo que tenía que escribir tiene los 7 espíritus de Dios, y nosotros ya comprobamos con las escrituras que este ángel es el apóstol Pedro, y con esto queda clarísimo que el encargado de llevar por toda la tierra los 7 espíritus de Dios será el apóstol Pedro resucitado. O sea que cada personaje en que se va convirtiendo el apóstol Pedro resucitado a lo largo del libro del Apocalipsis es cada uno de los 7 espíritus de Dios que fueron enviados por toda la tierra, porque ya hemos comprobado que el apóstol Pedro resucitado no solamente es el 7º ángel, sino que también es el león de la tribu de Judá, y también es el cordero inmolado. Y por eso el cordero inmolado también tenía 7 cuernos, porque cada uno de esos 7 cuernos indica las diferentes misiones que viene a cumplir en la nueva tierra el nuevo Cordero de Dios. Y el apóstol Pedro resucitado también es el hijo que dio a luz la mujer vestida de sol, porque el hijo que dio a luz la mujer vestida de sol regirá las naciones con vara de hierro, y esa era una promesa que recibiría solo el que consiguiera vencer. Escuchen Apocalipsis 12, versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono.
Regir las naciones con vara de hierro es una de las promesas que había hecho Jesús de Nazaret para aquel que consiguiera vencer. Apocalipsis 2:26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Entonces, como el único que consiguió vencer fue el león de la tribu de Judá, con esto queda clarísimo que el hijo que dio a luz la mujer vestida de sol y que regirá las naciones con vara de hierro, también es el león de la tribu de Judá. Y nosotros ya sabemos que el león de la tribu de Judá es el apóstol Pedro resucitado. Y como el jinete del caballo blanco también regirá las naciones con vara de hierro, entonces también queda clarísimo que el jinete del caballo blanco también es el apóstol Pedro resucitado. Apocalipsis 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él le regirá con vara de hierro. El jinete del caballo blanco regirá con vara de hierro las naciones, y por eso tenemos que unificarlo con el hijo que dio a luz la mujer vestida de sol, porque el hijo que dio a luz la mujer vestida de sol también regirá las naciones con vara de hierro. Y entonces estos dos personajes también hacen parte de los 7 espíritus de Dios que fueron enviados por toda la tierra. Y con esto queda inmensamente claro que los 7 ángeles que fueron enviados por toda la tierra con las 7 plagas postreras no son 7 individuos, sino los 7 espíritus de Dios con los que será enviado el 7º ángel para consumar el misterio de Dios, porque el 7º ángel también es el león de la tribu de Judá, y también es el cordero inmolado, y también es el jinete del caballo blanco, y también es el hijo que vio a luz la mujer vestida de sol, y también es el ángel que descendió del cielo y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Abran muy bien sus oídos. Apocalipsis 10, versículo 1. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó con gran voz como ruge un león. Este ángel ruge como león, porque este ángel es el león de la tribu de Judá, y el librito abierto que trae en la mano es el libro del Apocalipsis que ninguno pudo abrir, porque estaba sellado con 7 sellos. Y este ángel pone su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, porque este ángel pondrá bajo sus pies a la bestia que subió del mar y a la segunda bestia que subió de la tierra. Y los pies de este ángel son como columnas, porque Jesús había prometido que a quien venciera lo haría columna en el templo de Dios. Apocalipsis 3, versículo 12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El único que consiguió vencer fue el león de la tribu de Judá, y por eso el león de la tribu de Judá, que también es el apóstol Pedro resucitado, se llevará todos los galardones que Jesús había prometido para aquel que consiguiera vencer. Apocalipsis 3:21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Jesús prometió sentar con él en su trono a quien consiguiera vencer, y como el único que consiguió vencer fue el león de la tribu de Judá, entonces no queda ninguna duda que quien se sentará en el trono con Jesús de Nazaret será también el apóstol Pedro resucitado, porque ya sabemos que el apóstol Pedro resucitado es el león de la tribu de Judá. Apocalipsis 21, versículo 5. El que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Aquí se revela que el que está sentado en el trono es Jesús de Nazaret, porque fue Jesús de Nazaret quien hizo la promesa de sentar en su trono con él a quien consiguiera vencer. Pero lo más importante que aquí nos están revelando es que cuando el apóstol Pedro resucitado se siente en el trono de Jesús de Nazaret como
el nuevo Hijo de Dios, en ese momento también Jesús de Nazaret se convertirá en el nuevo Padre que está en los cielos. Y por eso ahora a las nuevas ovejas resucitadas nada ni nadie las arrebatará de la mano del nuevo Hijo, y mucho menos de la mano del nuevo Padre. Y ahora ya podemos comprender por qué designó Jesús al apóstol Pedro para cuidar de sus ovejas eternamente. Y es en este momento cuando tenemos que unificar al apóstol Pedro con el gran príncipe Miguel, porque quien viene a despertar a los dormidos para vida eterna es el príncipe Miguel. Daniel 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Con esto, el gran príncipe Miguel también se une a los 7 espíritus de Dios con los que viene el apóstol Pedro resucitado para derramar por toda la tierra la ira de Dios y para ponerle fin al primer cielo y a la primera tierra que siempre permaneció adorando a la bestia que se hace llamar Dios en el Antiguo Testamento. Apocalipsis 6, versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello y he aquí un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió del lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? El nuevo Cordero de Dios es el que viene con los 7 espíritus de Dios para derramar por toda la tierra las 7 plagas postreras, porque Jesús de Nazaret prometió hacer las cosas igualmente como se las vio hacer al Padre. Entonces, así como el Padre envió únicamente a Jesús de Nazaret para dar testimonio de la verdad, así también Jesús de Nazaret enviará únicamente a su ángel para dar testimonio de todas las cosas. Y por eso las Escrituras testifican que son solo 2 los testigos de Dios. Pero ese es un tema que trataremos en otra ocasión. Ahora les pido que abran su entendimiento para que comprendan que si el séptimo ángel viene con los 7 espíritus de Dios que fueron enviados por toda la tierra, entonces el séptimo ángel tendrá que hacerse escuchar en todas las naciones, en todas las lenguas y en todos los pueblos de la tierra. Pero eso no significa que el séptimo ángel vendrá hablando en todos los idiomas y en todas las lenguas de la tierra. Eso lo que significa es que el séptimo ángel se dará a conocer en todos los rincones de la tierra, haciendo las mismas cosas sobrenaturales que hizo Jesús de Nazaret, porque Jesús de Nazaret prometió que él haría las cosas igualmente como se las vio hacer al Padre. Juan 14:10 habla Jesús de Nazaret: ¿no crees que yo soy del Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras. El Padre que moraba en Jesús era quien hacía las obras que hacía Jesús. Y entonces, como Jesús de Nazaret prometió hacer las cosas igualmente como se las vio hacer al Padre, con esto se puede comprender que Jesús de Nazaret también morará en el séptimo ángel, así como el Padre moraba en él. Y por eso el séptimo ángel se dará a conocer haciendo los mismos milagros de sanación con los cuales se dio a conocer Jesús de Nazaret. Y de esa forma el testimonio del séptimo ángel será escuchado en todos los rincones de la tierra. Ahora veamos con qué nombre será enviado el ángel de Jesús de Nazaret que viene para dar testimonio de todas las cosas. Apocalipsis 22, versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven Señor Jesús. Para eso se escribió el libro de la verdad, 2 dioses, 2 reinos y 2 Cristos, para que todos conozcan las cosas que los sabios y los entendidos de este mundo jamás pudieron comprender. Es uno solo el que viene a consumar el misterio de Dios. Es uno solo el que viene para desatar los 7 sellos del libro del Apocalipsis. Es uno solo el que viene para revelar todas las profecías que los santos hombres de Dios entregaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es uno solo el que viene para abrir el reino de los cielos delante de los hombres.
Es uno solo el que viene a restaurar la verdad que destruyeron en las iglesias. Es uno solo el que viene para vencer. Es uno solo con 7 nombres diferentes, el que trae los 7 espíritus de Dios para consumar en la primera tierra la ira de Dios. Apocalipsis 15, versículo 1. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Un solo ángel con los 7 espíritus de Dios es el que vendrá de la misma forma como vino Jesús de Nazaret para consumar en la primera tierra la ira de Dios, porque Él es el santo de los santos, porque Él es el que amó a Jesús más que los demás, porque a Él designó Jesús para cuidar de sus ovejas y porque Él es la primera piedra sobre la cual se edificará la iglesia de Jesús de Nazaret. Y por eso el apóstol Pedro resucitará de en medio de los muertos que le rinden culto a la bestia, para edificar un reino que no será jamás destruido. Los que tengan oído para oír, que oigan.